Venís a hacer pantalla ahora que hace frío, mentiroso. Mirá que hay hambre y la gente duerme en la calle todo el año, ¿eh? 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! Ahora. ¡Presente! Ahora. ¡Presente! Ahora. ¡Estoy cansada ya! ¡No quiero volver a los comedores! ¡No quiero volver como en otra época a comer de comedores! ¡No quiero! Bueno, yo soy Marina Hosky, soy militante del Movimiento Popular La Dignidad, también milito la CETEP Capital y también milito como villera el feminismo popular y la urbanización definitiva, la reurbanización definitiva de las villas de la ciudad de Buenos Aires. Soy parte de la corriente villera independiente. En principio, contarles que los piqueteros, o sea, en la década del 90, cómo surge la economía popular, ¿no? La idea de economía popular. En la década del 90, muchos de nosotros, grandes cantidades de personas, dadas las privatizaciones y las políticas de ajustes neoliberales, quedamos en la ruta, literalmente, los piqueteros y las piqueteras, que cortábamos la ruta tratando de reingresar a los lugares desde donde nos habían echado, y un gran ejército de desocupados, y digo desocupados con comillas porque después voy a explicar por qué no éramos desocupados, comenzamos a disputar esto, ¿no? A disputar el sentido del desocupado como trabajador desocupado. Obviamente exigiendo el reconocimiento de los sindicatos, pero exigiéndole al Estado una respuesta, al Estado y a las empresas una respuesta directa. Desde ese lugar nos fuimos nucleando como trabajadores y trabajadoras desocupadas, creando movimientos que finalmente se fueron territorializando. El Movimiento Popular de la Dignidad fue uno de esos movimientos que se fue territorializando y se encontraba con sus propios trabajadores y trabajadoras desocupadas desde todos los ámbitos de la vida en el barrio, ¿sí? Movilizábamos por alimentación, movilizábamos por cultura, por democratizar la educación, construimos espacios de prefiguración social, no solamente comedores, merenderos, sino bachilleratos populares, trabajo comunitario, trabajo voluntario en nuestros barrios, el armado de jardines, el armado de espacios de salud, de promotoras de salud. Y con el tiempo lo que empezamos es a disputar el sentido del trabajador y la trabajadora de la economía popular, ¿sí? Que no es un trabajador desocupado porque tiene una actividad, un oficio que nos inventamos desde los territorios. Y por ahí dos cosas. Una, estábamos en los territorios trabajando, militando, construyendo al barrio, y también nos ocupábamos de la urbanización, de los derechos de ese barrio. Por eso la identidad villera, la identidad del pueblo que lucha en todos los ámbitos de su vida por la dignidad. Entonces el Movimiento Popular La Dignidad empezó a trabajar específicamente, y esto sucedió en muchos movimientos, la rama de trabajadores de la economía popular y la urbanización de las villas. Así es como surge y se crea, luego del indoamericano, una herramienta gremial específica de los villeros y las villeras, que fue la corriente villera independiente, que sigue hoy activa y que ha llevado adelante grandes luchas históricas, hasta la carpa villera con 54 días de huelga de hambre, la construcción desde el feminismo popular y disidente de casas de la mujer, de estructuras de abordaje de las violencias que se suceden, sobre todo desde la corriente villera independiente. Y por otro lado, la lucha gremial, que tiene que ver con los trabajos que efectivamente realizamos y que realmente producen riqueza en la sociedad, y desde el sistema, desde el Estado y desde la opinión del sentido común instituido, nosotros somos unos vagos y choriplaneros.
¿sí? Nosotros desde ese lugar pensamos como estratégico la construcción de la CETEP, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, y nos sumamos junto con el Movimiento Evita y el MTV en ese momento, que fuimos como los que impulsamos la CETEP, y algunas otras organizaciones más, a la construcción del sindicato, a la construcción de la mutual, a la construcción de los pliegos reivindicativos, a la posibilidad de formarnos como trabajadores y capacitarnos y profesionalizarnos como trabajadores y trabajadoras de la economía popular, desde un promotora de salud en el barrio, un cartonero, cartonera, que nosotros les llamamos recicladores, una persona que limpia y barre su pasillo junto con una cuadrilla de trabajo, desde una lógica completamente distinta que no tiene que ver con la economía social y solidaria, ni tampoco con el emprendedurismo, sino con una concepción de las herramientas de propiedad colectiva, la organización democrática y horizontal, donde no se extrae plusvalía al compañero, a la compañera, sino que todo lo que sucede para y por el barrio, y no hay ganancias individuales en relación a eso. Y también con una perspectiva de empoderamiento femenino, ¿no? Porque gran cantidad de las compañeras que durante la década del 90 sostuvimos y paramos la olla y sostuvimos los acampes, fuimos compañeras del campo popular. Entonces, desde esa perspectiva, como Movimiento Popular La Dignidad, pasamos a ser parte de la construcción fundacional, de la fundación de la CETEP Capital, de la CETEP en general, disculpen, a nivel nacional, y nos pusimos a disposición de esa lucha gremial, de la misma manera que continuamos con la lucha gremial en relación a los trabajos que muchos de nuestros compañeros tienen y compañeras tienen, y por otro lado, la lucha gremial y reivindicativo de los villeros y las villeras en la ciudad de Buenos Aires y a nivel país también, porque participamos del censo del RENAVAP, el Registro Nacional de Barrios Populares, o sea que nuestra organización es esencialmente villera, feminista y trabajadora de la economía popular. Ahí, Marina, vos nombraste lo de la corriente villera independiente, y me gustaría que hables un poquito de todo el sistema de emergencias que han construido, que lo relates un poco y bueno, cuál fue su rol durante el G20, que un poco lo que hablábamos. La corriente villera independiente lucha por la urbanización real y definitiva de los barrios. El tema es que hay pasos anteriores que tienen que ver con no solo una política deficiente, sistemática de los gobiernos de la ciudad de Buenos Aires, sino con un vaciamiento en relación a las políticas que se dan en los barrios. Una de ellas fue que durante la carpa villera, uno de los reclamos más sentidos que teníamos los villeros y las villeras tenían que ver con que las ambulancias no ingresan al barrio. Incluso habiendo leyes que sostienen que tienen que estar en la puerta del barrio, por leyes de protección a los trabajadores y las trabajadoras, las ambulancias en las villas tienen que ingresar llamando a la policía. Entonces, para nosotros eso tiene que ver con la criminalización y la estigmatización de nuestras vidas, la criminalización de la salud, porque evidentemente las ambulancias no ingresan al barrio porque hay una violencia previa, porque es la violencia de estar expulsados, de ser una mancha marrón en la ciudad, de que no hay condiciones de urbanización y de que reiteradamente las ambulancias ingresan e ingresaban 2 horas más tarde y había muertes por ese motivo. Nosotros emprendimos una lucha que duró 54 días en pleno Obelisco, haciendo una huelga de hambre de todos los delegados y delegadas de todos los barrios humildes de la ciudad de Buenos Aires, y uno de nuestros reclamos tenía que ver con una ambulancia. Obviamente, para nada tonto, el gobierno de la ciudad accedió a nuestro pedido, condición, por supuesto, accedió a obras, accedió a urbanización de diferentes villas, pero pensó que nosotros éramos unos negros cabezas
y que si nos daban una ambulancia lo que íbamos a hacer era trasladar mercadería. Y nosotros con esa ambulancia compramos 3 ambulancias, equipamos esas ambulancias desde cero. Nos dimos cuenta que muchos compañeros y compañeras villeras eran enfermeros, enfermeras, paramédicos, choferes profesionales. Emprendimos una formación profesional en salud popular, en rescate comunitario, en abordaje de la situación de la urgencia y la emergencia, y creamos no una ambulancia depositada en un barrio, sino que creamos una central de emergencia, que hoy ya tiene 6 unidades, más o menos en un término de 5 años, tenemos 6 unidades. Estamos en todas las villas de la ciudad, tenemos un promedio de llegada entre 7 y 10 minutos a cada una de las urgencias que tenemos, y también esto permitió disputarle la política pública al gobierno, porque estando la central de emergencias ahí, integrada por villeros y villeras, las ambulancias tuvieron que entrar. Entonces, en muchos casos ya no tenemos que entrar nosotros porque las ambulancias ingresan gracias a que los villeros y las villeras nos organizamos y creamos política pública de una manera distinta, de la manera que sabemos hacerlo, de la mejor manera, con excelencia, con equipamiento, con autogestión, pero desde un lugar de vecino, porque lo que pensamos es que el vecino villero es el sujeto y la sujeta más solidario, porque parió su casa y parió su manzana junto con otros y otras vecinas y otros vecinos, porque las pelopinchos se comparten, porque hay comedores y merenderos desde la plena voluntad, y con ese espíritu, el espíritu villero, nosotros emprendimos esto, una ambulancia que puede ser parada en la calle, que tiene un montón de formas de acceso, con respondedores en cada una de las manzanas para que puedan activar cualquier persona, no necesariamente llamando. Obviamente, con todas las limitaciones de la autogestión, podemos solamente durante el día porque no tenemos plata para otra cosa, pero equipamos luchando en la calle directamente o equipamos mediante la solidaridad de los vecinos, empresas a las que vamos y solicitamos recursos, pero bueno, esa es la central de emergencias, y también es una perspectiva villera y feminista. Villera en el sentido de la solidaridad y feminista en el sentido que aborda centralmente muchas situaciones de violencia de género en los barrios populares. También la mayoría de las integrantes de la central de emergencia son mujeres, y bueno, eso. Y nos comentabas que durante el G20 tuvieron que cumplir un rol. Sí. Durante el G20 fue muy gracioso, es como el colmo del lugar que ocupamos, ¿no? Porque todo el tiempo el discurso es que nosotros somos vagos, choriplaneros, que somos negros y que no sé qué, pero nosotros cumplimos un rol de riqueza, de producción de riqueza en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y en el país. La central de emergencias durante el operativo del G20 fue convocada por directivos de un hospital en Palermo, que es un hospital muy grande, porque todas las ambulancias del SAME habían sido destinadas a los operativos, y todos los traslados programados y cercada la villa Padre Mujica, que es la de Retiro, cercada por gendarmería, prefectura, no dejaban entrar ni salir a los vecinos, entonces nos convocan, nos piden por favor, nos mandan una carta, de hecho, pidiendo que nosotros durante el operativo del G20 si podíamos ir a buscar a 7 pacientes, que eran todos los pacientes que les tocaba ese día diálisis, que sin esa diálisis muere. Una persona que necesita diálisis una vez por semana, si no se hace diálisis, la sangre se ensucia y puede morir. Ante esa respuesta lo que hicimos fue accionar, ¿no? Pasamos por dentro de los detectores de bomba que había traído el gobierno chino, nos miraban de una manera increíble con la foto de Carlos Mujica y el Che Guevara, pero llevamos a todos esos pacientes, los volvimos a llevar al barrio sin problema alguno. Vimos una ciudad sitiada, que parecía de guerra, ¿no?
y eso que pasábamos por los mejores lugares, se supone los lugares más chetos de la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, es esto, es donde el gobierno y los gobiernos se ausentan a propósito y sistemáticamente, hay muerte, y nosotros lo que hacemos es producir vida, cuidar la vida en esos momentos. Y creo que la central de emergencias, entre otras de las herramientas que hemos producido o construido, han sido eso, ¿no? Apostar a la vida cuando de nosotros solo se desea la muerte, una muerte sigilosa, silenciosa, que no aparezcamos en el mapa, y que nos contentemos con esos edificios de miércoles que se caen a 1000 pedazos, en los cuales nos depositan cuando nos relocalizan de las villas. Eso. Marina, vos recién, bueno, hablaste un poco hablaste del feminismo, digamos, con la central de emergencia, pero con todo tu relato tiene mucha presencia. Me gustaría que me comentes un poco dos cuestiones. Me gustaría que me cuentes cuál es el aporte. En estos últimos años en Argentina ha habido una expansión, una explosión del movimiento feminista, no hay lugar a duda. El mundo reconoce a Argentina como el bastión del feminismo. Pero me gustaría que vos nos comentes cuál es el aporte particularmente del feminismo popular a esta marea verde o a esta marea feminista que hay en nuestro país. En principio, es muy difícil definir cosas en pocas palabras, ¿no? Creo que el feminismo popular se basa o se construye a partir de tener los pies bien hundidos en la tierra y saber que somos muchas más que las que podemos ser portavoces del feminismo, ¿no? Y portadoras de la acción feminista, desde la solidaridad de clases, de sabernos pueblo y de sabernos trabajadoras y trabajadores. Y yo creo que tiene que ver con una acción, ¿no? Con la posibilidad de acción, a diferencia de, no sé, sacalo, no es a diferencia de, el feminismo popular se construye en el territorio, ¿no? Me acuerdo que cuando yo empecé a militar, a los 13 años, tengo 44, una mujer feminista anarquista me dijo algo súper sabio, que me partió la cabeza y que hizo que yo no militara los ámbitos anarquistas, sino el ámbito popular, que tiene que ver con que una mujer militante construye en todos los territorios posibles. Una mujer militante construye en el territorio cuerpo, construye en el territorio casa, construye en el territorio barrio, construye en el territorio trabajo y construye en el territorio organización. La disputa también es hacia adentro de las organizaciones. Partido, organización, movimiento, lo que fuera. Uno también disputa el sentido feminista. Los movimientos populares al principio le daba como escozor llamarse feministas porque pensaban que dejaban afuera mucha gente. Y las feministas dentro de los movimientos populares dijimos, no, en realidad no deja fuera mucha gente. Lo que hace es incorporar a mucha gente, porque es una perspectiva desde la acción, desde la producción específica de nuevas relaciones sociales y desde una interpretación no egoísta, no liberal del feminismo, ¿no? No egoísta porque no solamente deconstruimos y nos centramos en las relaciones amorosas que nos rodean, no nos planteamos solamente la deconstrucción de la idea de género, de cuerpo, de sexualidad, sino que lo hacemos en la acción, construyendo relaciones sociales diferentes, ¿sí? Construyendo herramientas concretas que puedan salir a disputar hacia afuera. Esa es la mirada desde el feminismo popular disidente. Nosotros no solo nos encontramos para leer y para compartir talleres, sino que construimos herramientas que puedan contener a nuestras compañeras de los barrios en relación con la violencia, en relación con las relaciones amorosas que poseen, en relación con su cuerpo. Y esto lo sacamos a la calle, ¿sí? Somos parte de la construcción del movimiento feminista
desde la acción concreta, desde el comprometernos permanentemente y desde militar el feminismo desde un montón de ámbitos. Militar el feminismo desde la economía popular, desde la organización villera, desde la propia organización, a veces a pesar de la organización. Y así hemos podido conquistar un montón de cosas. Casas de la mujer, una brigada de intervención en violencia de género, incluso dentro de la organización, de llamarnos nada a llamarnos antipatriarcales y dar el debate y decir no, somos feministas, y después decir no, somos feministas, populares y disidentes. Y lo que queremos es el movimiento popular en el movimiento feminista, disputando el sentido de la práctica feminista y de la acción concreta política, ¿no? ¿Se entiende más o menos? Perfecto. ¿Sí? Ahora te voy a hacer una pregunta que es un poquito más complicada. Sí. Espero. Sí. No porque la anterior no haya sido, la respuesta fue compleja, pero bueno. Bueno, es cierto, pero uno de los grandes ejes que ha tenido... Uno de los grandes ejes que ha tenido el movimiento feminista en este último tiempo ha sido la legalización o no de la interrupción voluntaria del embarazo o el aborto, como se conoce popularmente. En ese caso, el feminismo popular hoy en día comparte, en el caso del Frente Patria Grande, su espacio con una figura representante de una posición en contra de esa legalización y amparada en la Iglesia Católica. ¿Cómo desde el feminismo popular articulan con esto, compartiendo el mismo espacio político con estas figuras y al mismo tiempo con el tema más general del aborto? Para mí no es difícil esa pregunta que me hace sobre el Frente Patria Grande y nuestra militancia feminista. ¿Por qué? Porque empecé hablando que a mí una compañera vieja del feminismo me dijo que había que militar y disputar en todos los territorios. Nosotros no, las compañeras feministas, primero el Movimiento Popular La Dignidad es un movimiento feminista, popular y disidente, y que se manifiesta a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Nosotros como Movimiento Popular La Dignidad. Ahora, nosotros vamos a salir a disputar sentidos y a disputar política, pero no desde la rosca, sino desde la militancia concreta en todos los ámbitos. Y no asusta tener al lado a un compañero que no tenga esa posición, porque de hecho hemos logrado que de nada llamarnos antipatriarcales, que de nada, o de antipatriarcales llamarnos feministas, y desde feministas llamarnos feministas populares y disidentes, ¿sí? Y eso es una conquista del movimiento feminista y de las compañeras que militamos ahí. Entonces, sabemos que hay procesos y que la marea feminista se va a llevar todo por delante y eso es lo que queremos, ¿sí? Queremos que todos los compañeros y las compañeras se sumen a pensar la igualdad de derechos, que se sumen a no decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras cuerpas, como dicen algunas compañeras, y que el lenguaje inclusivo no sea objeto de burla y que nuestras reivindicaciones no sean tomadas como última concepción. Pero hoy estamos en una sociedad patriarcal y capitalista, profundamente patriarcal, neoliberal, que nos somete a todas las violencias posibles y nosotros no vamos a dar tregua. No quiere decir bajar ninguna bandera, sino que es acompañar un instrumento, que no es el único instrumento, que se refiere a una disputa electoral, específicamente, sabiendo que ese compañero es un compañero que acompaña muchas de las luchas de nuestro pueblo y algunas otras de las luchas de nuestro pueblo que no son las luchas de las mujeres, sino es la lucha de nuestro pueblo, porque nosotros pensamos que el movimiento feminista es un movimiento que tiene que ser popular, ¿sí? En algún momento va a cambiar de posición o nosotros vamos a ganar en relación a traccionar esto. Nosotras seguimos siendo feministas, militando el Frente Patria Grande, estando profundamente convencidas de que ni el Estado, ni ningún opinólogo, ni nadie puede opinar sobre nuestros cuerpos, sobre las decisiones, que es una violencia más,
que los causales de femicidio en relación al aborto, o sea, la cantidad de femicidio en relación al aborto es enorme y que vamos a seguir militando sin bajar una sola de las banderas, nunca. Entonces, digo, quien sabe, hablé mucho porque era difícil la pregunta, no me parece difícil, me parece un pasito más en la estructura militante. Yo como militante popular y como militante mujer feminista, mi recorrido, como el recorrido de un montón de compañeras, es 10 veces más difícil que la de cualquier varón. 10 veces más difícil. Yo tengo que hacer 15 veces más cosas que otro compañero varón para que se me respete, para que se me reconozca. Pero esto tiene su correlato en la política. Nosotros vamos ocupando espacio. Así como ocupamos una plaza con 2 millones de personas, esto no tiene que ver con que es un estallido, no es una oleada, ¿sí? Es una marea que estamos construyendo, ¿sí? No es una ola, es una marea, es un movimiento, y que tiene un proceso y que no hay que claudicar, es eso. Te quiero hacer una pregunta más. En ese caso vos nos hablaste del Frente Patria Grande y hablamos de este tema, que fue bueno, obviamente muy candente el año pasado, y ahora te ubico en el proceso actual en el que estamos, en un año electoral, y que me gustaría que nos hables para vos cuáles son los desafíos digamos, de la dignidad, pero los movimientos populares, villeros y disidentes, como planteaste, frente a lo que se nos viene en octubre del 2019. Bueno, hablar de la coyuntura electoral a mí sí me resulta más difícil. Yo creo, no porque comparta una lógica de construcción militante a su lado, yo creo que nosotros prioritariamente, el campo popular, el movimiento popular en general, necesita que se vaya Macri, urgente. Los costos a pagar por una gestión más son 100 años más, o sea, ya nos endeudó 100 años, son 100 años más. Nuestro pueblo lo está pasando muy, muy mal, la angustia es generalizada. Yo creo que hay que sacar a Macri y nosotros ponemos todo el esfuerzo en sacar a Macri. Y sacar a Macri en este momento es, por lo menos, poner a Cristina, que es la única posible de disputar la gobernación. Nosotros tenemos mucha conciencia que vamos a seguir en la calle, esté la gestión que esté, porque los tiempos que van a venir en el gobierno de transición van a ser peores incluso, porque este tipo nos endeudó, porque este tipo nos vació de derechos, porque ahora hasta va por la jubilación de amas de casa, o sea, lo más retrógrado que puede tener la historia de la Argentina está encarnada en este rubio de ojos celestes que hizo en 2 años supuestamente una carrera de ingeniero, o sea, una cosa terrible. Hay que sacarlo y tiene mucho poder porque maneja los medios de comunicación, maneja gran cantidad de empresas que le retiran y le ponen el apoyo, pero que tiene mucho poder y que es difícil ganarle. Nosotros pensamos que es Cristina quien puede sacar a Macri. Lo que no quiere decir es que nosotros nos retiremos de la lucha y que depositemos toda nuestra militancia en una opción electoral. Nosotros seguimos construyendo herramientas de resistencia popular, seguimos estando en la calle y vamos a seguir estando en la calle, gobierne quien gobierne, porque en general, porque la revolución no la hicimos sacando a Macri y poniendo a Cristina, no la hacemos, la revolución sigue su recorrido. Así que yo supongo que es la misma respuesta, que quizás es una respuesta vaga, que lo del aborto y el feminismo en el Frente Patria Grande. Yo creo que como opción electoral, en este momento, no es que yo creo, mi movimiento, el Movimiento Popular La Dignidad, cree que en este momento un instrumento
un frente de todos los que emprendemos diariamente es el electoral, es la disputa institucional, y el objetivo es sacar a Macri, y Cristina tiene que ser quien encabece ese proyecto. No tenemos grandes certezas, como el país no tiene ninguna certeza. No hay certeza, ni de que gane, ni de que se presente, ni de que pierda. No hay ningún tipo de certeza, nosotros no las tenemos. Tampoco disputamos candidatos, porque no estamos acostumbrados y acostumbradas a militar estos espacios. Estamos aprendiendo, tenemos una trayectoria de lucha y de organización popular mucho más grande que la que tenemos en relación a la militancia específicamente política y partidaria. Estamos aprendiendo, y en ese recorrido seguramente nos vamos a nutrir de un montón de experiencias que van a poder volver también al campo popular. Vaga, pero esa es mi respuesta en relación a esto. Cuento algo sobre la urbanización de los barrios, ¿no? ¿Quién sabe esto? Que la central de emergencia es un emergente de un problema, un intento de resolución de un problema central en las villas de la ciudad. Hay muchos otros. Yo decía que, por ejemplo, que las villas son como una mancha marrón en la ciudad de Buenos Aires, no una mancha negra, sino mancha marrón por las chapas oxidadas. Y bueno, dentro de la lucha por la urbanización suceden un montón de cosas. Suceden que permanentemente se están haciendo obras, que se convenian obras, pero la mayoría de esas obras son sostenidas por los vecinos y las vecinas de manera voluntaria. Y sucede también que nuestros delegados y delegadas en varias villas fueron los responsables de hacer el relevamiento de Google, no porque comulguemos con Google, sino porque estar en el mapa. A lo mismo que, por ejemplo, en el barrio Los Piletones, pudimos nombrar las calles con un montón de gestiones, pero pudimos nombrar las calles, poder registrar nuestros pasillos, nuestra fachada, nuestras calles, los futuros de la urbanización, cómo van a quedar cuando sea la urbanización definitiva. Son grandes conquistas que quién sabe no lo ve. El sentido común no maneja este tipo de conquistas. ¿Por qué? Porque una persona de los sectores medios que vive en un edificio de 140 departamentos, por ejemplo, no tiene percepción ni del vecino, de quién construyó ese departamento, paga las expensas y en general no participa del consejo de propietarios y ese tipo de cosas, porque los alquileres hacen también esto. Pero la experiencia en la villa es distinta, es de democracia, de participación, también de disputa, y de ir creando hasta lo que uno no se imagina. Uno realmente no se imagina caminar por el barrio de Recoleta e ir registrando cuáles son los negocios que hay. Pero para nosotros y nosotras, los villeros y las villeras, es muy importante poder estar dentro del mapa, porque es una conquista del movimiento villero contra el gobierno de la ciudad y los gobiernos imperantes que solamente quieren lucrar y quieren hacer negocio inmobiliario con nuestros barrios, que es lo que está sucediendo con las urbanizaciones que están vigentes en este momento, en Retiro, en Rodrigo Bueno y en la Villa 20, que se erigen cosas simplemente para valorizar los terrenos, y en Fraga, valorizar los terrenos y vender, y que nosotros nos vayamos de esos territorios. Pero bueno, los territorios son nuestros e incluso hasta los geolocalizamos. Pero bueno, eso. Me parece bárbaro que la gente se exprese, porque es un momento muy difícil del país y seguramente toda esta gente, como tantos otros, están sufriendo. Porque el plan económico de este gobierno democrático tiene los mismos objetivos que el de Martínez de Oz. Por eso estamos acá. Somos las organizaciones del campo popular que construimos con un objetivo común: cuestionar las políticas